El estudio económico y financiero es un proceso que busca la obtención de la mejor alternativa utilizando criterios universales, es decir, la evaluación, la cual implica asignar a un proyecto un determinado valor. Dicho de otra manera, se trata de comparar los flujos positivos, ingresos, con flujos negativos, costos, que genera el proyecto a través de su vida útil con el propósito de asignar óptimamente los recursos financieros. Las características que se deben tener en cuenta es permitir identificar las necesidades de liquidez y de fondo de inversión para así construir y negociar el plan de financiamiento del proyecto. El estudio financiero necesariamente inicia de manera muy exploratoria en un análisis de los aspectos financieros que podrían incidir sobre la misma viabilidad de la iniciativa. Si hacemos un análisis sobre la determinación de la producción, hay que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos son las materias primas, que son aquellos materiales que de hecho entran y forman parte del producto terminado. Estos costos incluyen fletes de compra, de almacenamiento y de manejo. Mano de obra directa es la que se utiliza para transformar la materia prima en producto terminado. Mano de obra indirecta es aquella necesaria en el departamento de producción, no intervienen directamente en la transformación de las materias primas. Materiales indirectos. Estos forman parte auxiliar en la presentación del producto terminado, sin ser el producto en sí. Aquí se incluyen envases primarios y secundarios y etiquetas. Los costos de los insumos, excluyendo, por supuesto, los rubros mencionados, todo proceso productivo requiere una serie de insumos para su funcionamiento. Estos pueden ser agua, energía eléctrica y combustibles. Los costos de mantenimiento, este es un servicio que se contabiliza por separado, en virtud de las características especiales que pueden presentar. Los cargos por depreciación y amortización ya se han mencionado que son costos virtuales, esto es, se tratan y tienen un efecto de un costo sin serlo. En la parte de inversiones hay que tener en cuenta que están dedicadas a la compra de bienes, son fluctuaciones del dinero o se utilizan para la creación de un proyecto con fines lucrativos. Las inversiones como tal son fluctuaciones de dinero para utilizarse en proyectos futuros. Puede ser un consumo que se concibe como un desembolso o un gasto, o puede ser un ahorro, que es guardar dinero para posteriormente utilizarlo o reinvertirlo. Tenemos que hablar de lo que es una inversión estimada del proyecto. Se presentará el análisis de las inversiones necesarias para llegar a efectos a un proyecto, realizando lo siguiente. Hay que clasificar muy bien la naturaleza de la inversión. Puede ser una inversión fija, una inversión diferida o capital de trabajo. La inversión fija contempla la inversión de activos fijos tangibles, tales como terrenos o obras físicas, así como la adquisición de mobiliario y equipo, entre otros, para su inicio de la operación. También hay que tener en cuenta los criterios de rentabilidad. Aquí se tiene en cuenta el valor actual neto, o también llamado VAN. Este indica la ganancia o la rentabilidad neta generada por el proyecto. Se puede describir como la diferencia entre lo que el inversor da a la inversión y lo que la inversión devuelve al inversor. Cuando un proyecto tiene una VAN mayor que cero, se dice que para el interés elegido resulta viable desde el punto de vista financiero. Hay que tener en cuenta la que es la relación beneficio-inversión. Mide el cociente entre la VAN y la cifra de inversión, indica la ganancia neta generada por el proyecto por cada unidad monetaria invertida mayor o más interés de la inversión. Hay que tener en cuenta lo que es el plazo de recuperación, que es el número de años que transcurren entre el inicio del proyecto hasta que la suma de los cobros actualizados se hace exactamente igual a la suma de los pagos actualizados. La inversión es más interesante cuanto más reducido sea el plazo de recuperación.
La tasa interna de rentabilidad o TIR es un tipo de interés que haría que el BAN fuera nulo. Para que la inversión sea rentable, este valor debe ser mayor al TIR de interés de mercado. Hay que tener en cuenta también lo que es una inversión diferida. Este tipo de inversión se refiere a las inversiones en activos intangibles. Se realiza sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto y para que funcione la empresa como tal. Para dar una mayor explicación sobre el concepto de las inversiones, en todo proyecto existen tres tipos de inversiones, cuya suma proporcionará el total de inversiones necesario para poner en marcha el proyecto. Tenemos inversiones en activos fijos. Son aquellas destinadas a recursos de tipo tangible, como la maquinaria o el mobiliario preciso, o intangible, es decir, que no se pueden tocar, como los estudios, las relaciones con los proveedores, derechos y permisos. Las inversiones en capital de trabajo o activos circulantes. Se trata de determinar los recursos necesarios para poner en funcionamiento el proyecto. Aquí podemos tener lo que son materias primas, mano de obra, entre otros. Para calcular este capital de trabajo, es preciso restar a los activos corrientes que ya posee la empresa para poner en marcha el proyecto. Capital disponible en efectivo o no. Materias primas, repuestos y productos. Dos pasivos o deudas por pagar a proveedores. También hay que tener en cuenta cuáles son las fuentes de financiación del proyecto y en qué medida lo van a financiar, si se posee capital o existen inversores, si se va a pedir un crédito a los bancos o si la financiación va a ser mixta, combinando dos o más fuentes de financiación. Y por último tenemos los gastos previos o preoperatorios, es decir, aquellos destinados a la realización de estudios, captación de capital y la realización de diseños y planes previos a la puesta en marcha del proyecto. Es conveniente realizar un calendario de inversiones para llevar un control de las mismas durante la evaluación del proyecto. Por último tenemos los gastos totales. Son los gastos totales que van a suponer el proyecto. Para obtener este resultado es preciso analizar primero los gastos de administración y ventas, donde se engloban los gastos derivados de la remuneración del personal, como por ejemplo depreciaciones, entre otros. Los gastos financieros son aquellos gastos correspondientes a los intereses de las obligaciones financieras. Y por último, los gastos de fabricación y comercialización, que serían aquellos gastos derivados de facturas como luz, combustibles, impuestos, repuestos, entre otros.